Lo que vamos a expresar a continuación, pues no se sale de lo que se vino diciendo desde los apóstoles. El Evangelio de Juan, de Yohanan, es sobre luz y tinieblas. Nosotros aquí no vamos a relatar nada que se salga de ese significado. Y vamos a ahondar y vamos a adaptar ese lenguaje, esa dabar de poder, esa palabra de poder, de luz y tinieblas, a este tiempo final. Para Goliat, sin duda que el demonio sería David, porque ¿cómo se iba a explicar Goliat que un hombrecillo tan pequeño le iba a dar la primera en la frente? No se recuperó del asombro. Entonces, claro, ese Goliat, luego hecho sistema, pues intentó hacer pasar lo bueno como malo y lo malo como bueno y llamarle a David pues demonio, porque él no entendía, porque no se movía en ese poder y esa revelación de cómo un muchachito podía haberle dado la primera en la frente cuando estaba perfectamente cubierto con su armadura y medía cerca de 3 metros. Pero así sucedió. En este mundo, pues hay unas energías claras y claramente dispuestas. Esas energías son de polo positivo y polo negativo. Todo sistema orgánico contiene esos polos. En el caso del círculo sanguíneo, del sistema circulatorio, es decir, en el caso de la sangre, es el sistema circulatorio un circuito, claro. Y en el caso del planeta, pues es igual. Hay un ecuador y hay dos polos. Toda conciencia es una lucha entre sus dos polos. Las energías están aquí para resolverse. Una conciencia resuelta en la energía positiva resulta en una conciencia liberada. Una conciencia resuelta en la energía negativa resulta en una conciencia presa. Como es arriba, es abajo. El pensamiento es energía e influye en las energías telúricas y celestiales, sobre todo cuando se expresa, sea en la forma escrita o en la oral. El pensamiento es energía e influye en las energías telúricas y celestiales, y de igual manera lo que la mente es capaz de captar de las energías telúricas y celestiales incide también en el pensamiento, por supuesto. El pensamiento es lo que uno sea capaz de captar en base a la frecuencia en que viva y se mueva. La mente capta la frecuencia o vibración en la que viva. Mente polvo captará bajas frecuencias y mente alta captará la vibración alta y las frecuencias altas. La Tierra en este momento quiere liberarse, clama por liberación, y como necesita las frecuencias del pensamiento alto, procura ayuda para las mentes elevadas. La Tierra quiere hacernos un último favor. Clama por liberación y por nuestra manifestación. Como nosotros estamos necesitando las frecuencias del pensamiento alto, no nos las está procurando, porque este planeta y esta creación es Elohim, contiene Elohim. Elohim es creador y creación. Si la Tierra se resquebraja es que las mentes están desequilibradas. Cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, etc. Porque la Tierra intenta equilibrarse y por último resolverse en bien, en el polo negativo.
Pero esto de que se resquebraje y se mueva es reflejo de que las mentes que ejercen sobre ella o inciden sobre ella están desequilibradas. El cielo refleja el mar y el mar el cielo. Pero una cosa es una mente desequilibrada en el error y otra cosa es que la conciencia ha de seguir luchando por resolverse en top, en Dios, en bien, en positivo. La encarnizada lucha de esas conciencias por intentar resolverse en bien sobrecarga las energías telúricas y entonces es cuando tienen lugar los desastres naturales. Porque hay conciencias que se están fallando a sí mismas y esas energías están luchando por resolverse en bien, porque a eso fueron llamadas al tomar conciencia. En todo mecanismo vivo u organismo con vida, incluso en la materia inerte, ha de haber un núcleo. Ese núcleo, en el caso humano, es el corazón, obviamente. El corazón hace fluir la sangre, pero de la misma manera ha de haber una fuente de alimentación que haga bombear un corazón. Ese núcleo, ese corazón, ese sostén de toda vida es Yahshua HaMashiach. En un momento de pleno iluminismo, en el siglo XX, con Freud sobre todo, con Sigmund Freud, pensaron, inducidos por la conciencia presa de primer rango llamada Satanás, resuelta al mal, pero con la ventaja de que ese mal no se había resuelto o no se había manifestado como mal a la humanidad, pensaron, como digo, que podían crear una maraña psíquica por cima de la gente y establecer un campo mental o psicología de las masas. Y pensaron que esa maraña podía crecer hasta convertirse en una cárcel planetaria conocida hoy como Matrix. Tomaron todos los manuales de los procesos y vejaciones espirituales de la Inquisición española y le añadieron elaboradas y demoníacas técnicas de lavado de cerebro. Esto lo implementaron en la Unión Soviética, en la Alemania Nacional Socialista y finalmente en toda Europa y Occidente. Se valieron de multitudinarios conciertos de música, de rituales espiritistas y orgiásticos y, cómo no, de todos los medios de comunicación. Se fueron imponiendo como cultura a fuerza de intimidación editorial, psiquiátrica despersonalización y tiranía político-bancaria. 1984 de George Orwell no expresó ninguna distopía, fue una realidad del siglo XX. El protagonista de la novela 1984 podría haber sido Franz Kafka. Kafka fue subyugado por un padre opresor que le iba encerrando en los manicomios de Europa Central. De familia judía, de un judaísmo que en su versión de la Ilustración como Haskalah fue aún más agresivo que el despotismo ilustrado, si Franz Kafka quiso oponerse a eso de alguna manera, quedó por mascota de ese poder establecido como una maraña por encima de su privilegiado intelecto. Escribió algunas de las mejores novelas de la historia, entre ellas La Metamorfosis, donde daba cuenta angustiosamente de cómo lo habían reducido a un vil insecto, a él y a toda la humanidad. El Evangelio de Goliat, por ahora lo llamaremos así, se frotó las manos con las ganancias de sus novelas, escritas con su propia sangre, se puede decir, explotado, anímicamente, espiritualmente. Hasta el día de hoy, llamados intelectuales solo por pertenecer a estos ocultamientos y ocultismos, exhiben su obra, la juzgan y la utilizan como un ejemplo aleccionador para todo opositor al sistema. La letra que mataba era la oculta. La letra mata, pero el espíritu vivifica, se decía en la escritura. Pues la letra que mataba era la oculta, porque permitía la conspiración constante de los unos contra los otros. Como nadie daba cuenta, porque esa maraña en la magnetosfera crecía e intimidaba cada vez más y mejor,
Valiéndose de mensajes subliminales, ideas obsesivas enfermas y repeticiones tan pertinaces que hacían abandonar las ganas de oponerse a ella, la cosa tomó un tamaño ya monstruoso. Con la opinión pública controlada con sus programaciones mentales a través de los medios o la música, exhibieron su satanismo cada vez más a las claras, confiando tanto en el tamaño del monstruo que el Evangelio de Goliat fue lo único que la religión conoció de verdad. Esclavizada la disidencia, no achacaron a la Ilustración otra cosa que avance científico. Se olvidaron del Londres industrial, en el que se apilaban los trabajadores muertos, extenuados, o del mundo que acababa loco, o de la paulatina desfragmentación de la familia. En este siglo XXI se confiaron tanto que comenzaron a conspirar más abiertamente a través de las redes sociales. La masa enfermiza o mole diabólica les pedía más alimento de frecuencias bajas y más rituales satánicos y más manipulación mental a todos los niveles. Y le dieron de comer. Mientras tanto, el mundo desprevenido no les veía venir, y si les veía y no cedía por intimidación, tampoco tenía la fuerza individual para vencer, a duras penas podía resistir, aislado y empobrecido y diezmado en todo, el individuo. La principal debilidad de la insurrección al sistema opresor satánico era por dejarse impresionar y sobre todo por ausencia de conocimiento, de información, de verdadera luz que podíamos haber tenido los insurgentes a la devastación moral y anímica si hubiéramos podido acceder al nombre y obra de Yahshua HaMashiach, pero lo veíamos en penumbras. Y ahora sí, el noqueo completo al sistema hecho fácil porque Yahshua lo ha puesto por estrado de nuestros pies en sus méritos inmarcesibles. La continuación a esa magnetosfera enmarañada que Yahshua en Elohim, en el blasfemado Yahweh de los opresores, vistió de magnificencia en la creación, fue el mundo convertido en una cloaca virtual. En esa cloaca, de la misma manera que habían controlado la Biblia, controlaban ahora las redes de pedofilias mundiales. Esto es, medios supuestamente alternativos, denunciando constantemente casos de abusos a niños, se aseguraban presuntamente no ser señalados nunca. En la red se establecían guerrillas pedófilas denunciando por un lado y organizando el satanismo y el tráfico de menores y pornografía infantil por el otro lado. En esas guerrillas o tertulias se hablaba en clave pederasta satánica y se comunicaba con símbolos o logos bizarros. Si ellos hablaban de mejorar el mundo con más sistemas de regadío, por ejemplo, pues eran rituales con abuso de menores. Para perseguir el encubrimiento no había mucha dificultad, pero para resistirlo se requerían mentes que no se vinieran abajo, y de eso ya no había. La resistencia mental al sistema opresor claudicaba por no entender el mundo en las disposiciones energéticas de luz y oscuridad. Y como ellos sí conocían el asunto, hicieron algo que los que se opusieron o para los que se opusieran no podrían asumir nunca, pensaron ellos. Las personas no podrían asumir nunca que les estaban leyendo la mente. Para desmentir tamaña diablura, se echó mano incluso de la Biblia, haciendo pasar que la Biblia dice que el diablo no puede leer la mente, cuando no desmiente en verdad esa perversión. Lo que se refleja es que el hombre en tiempos de los apóstoles no podía evitar que un pájaro se le posara en la cabeza, pero sí que le hiciera un nido. Pero es que desde la Ilustración la maraña, trasladada ahora al campo virtual y mental del mundo, es un absoluto nido de pájaros carroñeros. Con el apoyo incluso teológico tuvieron todo dispuesto para instalar en las redes el sueño final del satanismo, una red mundial de pederastia, y lo hicieron. Y el nombre encubierto que le pusieron a esas redes de pedófilos desatados fue tierra plana. ¿Por qué tierra plana? Porque la doctrina de la tierra plana nadie sube ni baja, es una cárcel continua sin salida. Entonces en esa tierra plana o cárcel cósmica, de la que ellos creyeron de verdad que nunca podríamos salir, tenían pensado vigilar, controlar y castigar toda oposición al satanismo extremo. Para ello, a través de los aparatos eléctricos, por si fuera poco, nos vigilaron y nos mandaron vibraciones bajas que nos impedían pensar con claridad incluso.
podían neutralizarnos si alcanzaban nuestra frecuencia, pero una vez elevados, sus vibraciones bajas no nos llegan. Elevados en Yahshua HaMashiach, no hay otra manera. Agentes sin conocimiento de la verdad y sin haberse encomendado plenamente al poder de Yahshua HaMashiach, se los habrán parasitado ya con toda clase de error. Pero aquí en este mundo hay una buena nueva. Todo esto fue creado para ser vencido y habiéndolo vencido, evolucionar a la plenitud del ser humano. Saludamos a la humanidad que ha resistido y felicitamos a la que le ha hecho frente a este sistema diabólico. Pero por encima de todo reconocemos que ha sido, es y será Yahshua HaMashiach, soberano absoluto de este mundo que permitió saquear y del mundo venidero de gozo y plenitud que preparó y rescató a precio de sangre, quien es el dueño legítimo de todo y que todo queda sometido a él o destruido sin él. No escatimaron en el más cruel y deshumanizado olvido de su pueblo y de su obra de Yahshua HaMashiach. Ocultaron de nosotros, su amada congregación, que siempre fueron más y mejores los que estuvieron con nosotros que los que nos hacían la contra desestimándonos por completo. Ahora me pondrán 3 vistas y pueden ser en verdad 3 millones, pero ya ni falta hace que escuchen este esplendoroso mensaje, porque más esplendoroso, perfecto y audible es el clamor de los vencedores en Yahshua HaMashiach, en la cara atónita o ante la cara atónita enmascarada de nuestros enemigos.